Hola. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan? Hola, profe, buenos días. Sí, se escucha. Buenísimo, buenas. Wendy, ¿querés hablar? Ahí está. Bueno, ¿cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Nos encontramos de vuelta acá en el encuentro sincrónico. Hola. Hola, ¿cómo estás, Nicole? Hola, profe. Hola, Matías. Hola, Vale. Buenas, compas. Bueno, ¿cómo vienen? Ya estamos empezando el final del cuatrimestre y arranca el colapso. Tal cual. ¿Empezaron con parciales? ¿Ya tuvieron parciales, entregas? ¿Cómo vienen con eso? No, parciales yo por lo menos todavía no. Pero hoy pensaba eso, que siento que se me pasó muy rápido. Que Sí. no siento que haya sido un cuatrimestre. ¿Cuánto falta? Fueron 2 semanas. ¿Cuánto falta para que termine? Y el cuatrimestre, o sea, el cierre es la segunda semana de julio, 17 de julio. Lo que pasa que esa semana se cierra, es decir, nosotros siempre pautamos, digamos, 2 semanas anteriores para tener esas 2 semanas como flotantes para las personas que por ahí tienen que recuperar algo. Entonces, no queda mucho, queda un mes. Estamos en la última semana de mayo, un mes clavadito. Fíjense que ya estamos en la clase, transitando la clase 8, en realidad 9, porque la semana pasada tuvimos clase, que fue una clase más, la tomamos como una clase para recuperar y ponernos un poco al día con todas las actividades que estaban ahí dando vueltas de los encuentros anteriores. Bien. ¿Qué le pasó? Ahí veo que están hablando en el chat. Ah, que se le corta. Bueno. Vamos a arrancar. A ver si se suma alguien más. Les cuento. La clase de hoy, en el encuentro de hoy, lo que vamos a hacer es compartirles la propuesta del trabajo final, como les adelanté en el correo que enviamos con la invitación del Zoom.
les vamos a compartir la consigna del trabajo final, les voy a contar un poco cómo es la dinámica de trabajo que les proponemos, y a su vez vamos a abrir otra actividad, que es una actividad colaborativa, que es un glosario, que se pone en juego con un recurso que se llama Wiki. Por ahí algunos ya han utilizado en otros procesos educativos virtuales, acá en el aula de universidad o por ahí en otras plataformas. La idea, como siempre, es también que podamos hacer uso de este espacio para que me vayan contando cómo vienen, qué dudas tienen, si pudieron ir leyendo los textos, qué dudas, qué inquietudes se les plantean con las actividades. Digamos, para nosotras siempre este espacio es como el termómetro para ver cómo viene el proceso educativo, más allá de las actividades que ustedes van entregando y las devoluciones que les podemos ir haciendo. Así que en un primer momento abrimos el espacio para ver si hay alguna duda, inquietud de las clases que fueron pasando, y una vez que saldemos eso, primero vamos a presentar el glosario, y después la consigna del trabajo final, que ahí armamos unas plaquitas para hacerlo un poco más didáctico, pedagógico. ¿Alguien quiere comentar algo, alguna duda, inquietud? La última clase que tenemos abierta es la clase de Freire, en donde la semana pasada abrimos un foro, donde tiramos unas preguntas disparadoras que tenían que ver con poder recuperar las ideas fuerza que estuvimos trabajando en esa clase. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Tienen alguna duda? ¿Pudieron ver el texto? Profe, nosotros lo estamos trabajando, estamos con las chicas que fuimos haciendo los distintos trabajos, sí, estuvimos leyendo el texto, estamos con la actividad, ya con el punto 1, en donde dice la diferencia de la educación problematizadora y la educación bancaria. Con algunos ejemplos estuvimos pensando, ingresando ya en la segunda pregunta, así que bien, el texto está bueno, el de Freire es llevadero, bastante llevadero, así que bien. Buenísimo. ¿Ya habían leído algo de Freire o es la primera vez que leen Freire? En mi caso es la primera vez. Sí, alguna que otro concepto, pero así un texto directamente de él, en mi caso la primera. Bien. ¿Te gustó? Yo ya había leído en una otra materia, había leído a Freire. Ah, ¿los mismos capítulos o eran otros? No sé decirte exactamente porque fue hace años, así Está que... bien. Y este todavía no lo pude leer, hoy me llega. Bien, bueno. Perfecto. Vale, ¿a vos te gustó el texto de Freire? Sí, estuvo bueno, los videitos también que se compartió también, en mi caso que sí lo tenía como a un pedagogo brasilero muy así, Claro. muy por arriba, desconocía por ejemplo lo del exilio, en donde había escrito el texto que estamos trabajando, todo eso lo desconocía, así que está bueno. Le da como, a mí entender, le da como otra, yo le doy como otra mirada. Sí, por eso está bueno por ahí cuando leemos algún texto, buscar un poco mínimamente de la biografía del autor, de la autora, como para situarnos desde cuáles son las condiciones de producción de ese texto al que estamos abordando, ¿no? Es siempre interesante, por eso nosotros siempre al inicio de las clases hacemos como una breve biografía, resumencito del tránsito académico del autor, de la autora que vamos a tomar para trabajar. Bien, hasta ahora no hay ninguna duda. Yo les quiero decir que tengo un poquito de temor porque nadie me manifiesta nada, entonces yo no sé si es que saben todo, si no leyeron nada. Me da como un poquito de duda ver
si hay una apropiación del texto. Siempre les repito y les insisto en que cualquier inquietud que tengan, ustedes saben que se pueden comunicar por las distintas vías de comunicación que tenemos, los foros que están abiertos, la mensajería interna, y bueno, y en este espacio, para mí es súper clave que ustedes puedan apropiarse de este espacio, hacer intercambios entre ustedes, porque me parece que es como lo rico e interesante que el encuentro sincrónico nos propone. Así que mi sugerencia es que tomen la palabra, que hablen más, que me detengan, para que sea como más enriquecedor, ¿no?, este proceso. Si no hay ninguna duda más específica de lo que es del aula y las actividades que estaban pendientes, vieron que yo la semana pasada les mandé como un cronograma que algunas personas me agradecieron como ordenador de esas actividades que ya habían vencido el plazo y las que estaban vigentes. Podemos pasar entonces a hablar de la propuesta del glosario. ¿Alguien quiere comentar algo más? Ahí María José nos dice que lo había leído hace muchos años, que pudo leer con más detenimiento el libro de Freire. Bueno, cualquier cosa, si se les presenta una duda, inquietud, me frenan y la retomamos. La idea de hoy entonces es que abramos un espacio, que es un espacio de, nosotros decimos que es un espacio. Bernardo está diciendo, del capítulo 3 de Freire, ¿qué tan importante es la parte de diálogo? ¿Eso es una pregunta, Bernardo? ¿Podés habilitar el micrófono? No lo veo. No tiene Hay una audio. pregunta que habla directamente de diálogo, que es el diálogo para Freire. Sí. Bien. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Qué tan importante es el diálogo? No entiendo bien la pregunta. ¿Alguien la entiende? Si le quieren contestar. Yo la parte de diálogo, Emilia, la entendí por ahí cuando la contrapone con la educación bancaria, ¿no? Uh-huh. De esa perspectiva, por ahí el compañero o compañera está planteando eso, que por lo menos, bueno, es lo que rescaté yo, ¿no? En el capítulo 2 que habla de la educación bancaria y después, más adelante, de diálogo y dialogicidad. Uh-huh. No sé si viene por ahí. Bien, no sabemos. Desde esa perspectiva lo entendí, pero las últimas 10 hojas relaciona mucho que no estoy entendiendo. A ver, el diálogo para Freire, dentro de lo que es un proceso educativo, es clave para que suceda lo que Freire denomina una educación problematizadora. Anterior al concepto de diálogo, si ustedes recuperan lo que se plantea en la clase, aparece esta idea del reconocimiento del universo vocabular. Es decir, para que haya diálogo, primero tiene que haber un reconocimiento de ese universo vocabular, ¿no? ¿Y qué dice el autor que es el reconocimiento del universo vocabular? Bueno, es cuando yo genero un encuentro, o que dice que es el diálogo, es cuando generamos un encuentro que tiene como dos cuestiones súper importantes. Una es la acción y la otra es la reflexión, ¿no? Entonces, es importante, una vez que haya un reconocimiento del universo vocabular, que se genere este diálogo, que en el diálogo va a haber acción y reflexión. El diálogo es determinante para una educación problematizadora, porque en el diálogo lo que se va a dar es ese intercambio de saberes en el cual se reconocen esos universos vocabulares de las personas que forman parte del proceso educativo. ¿Sí? Y desde ese modo, digamos, de habitar un proceso educativo que es a través del diálogo, se arriba a una educación problematizadora. Por eso es tan importante comprender la diferencia entre la educación bancaria y la educación problematizadora y de luego empezar a indagar sobre qué es el diálogo y qué implica un proceso de diálogo
Por ejemplo, el reconocimiento del universo vocabular y la reflexión, ¿no? Por eso, un poco lo que se plantea, si ustedes ven en la clase de Freire, más allá del texto de Freire, un poco lo que se plantea es este ejemplo de, bueno, si nosotros vamos a trabajar a una comunidad, a una organización, nosotros no tenemos que plantearle cuál es el modo de organización sobre alguna cuestión, sino que esa misma comunidad, por unas creencias, por un modo de ver el mundo, como dice Freire, con una mirada de mundo, va a plantear, a generar un modo de organización, ¿sí? Es ahí donde se da el diálogo. Entonces, la acción y la reflexión. Si estuviese solamente la acción, no hay diálogo, porque en el diálogo tiene que haber reflexión, ¿sí? No sé, Bernardo, si respondí un poco a tu inquietud. Cualquier cosa me decís. Ahí dice. Entendí todo que leí entonces. Bien, ¿algo más que quieran comentar sobre Freire? Bueno, estos conceptos que estamos trabajando, acá específicamente mencionamos, por ejemplo, el concepto de educación bancaria, mencionamos el concepto de educación problematizadora, mencionamos el concepto de reconocimiento del universo vocabular. ¿Qué otro concepto mencionamos? Que no me acuerdo. Diálogo también. Bueno, la idea es que podamos, en esta herramienta que denominamos glosario colaborativo, plasmar aquellos conceptos que estuvimos trabajando a lo largo de toda la cursada. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer de manera colaborativa. Es decir, que todas las personas que forman parte de esta comisión tienen que hacer sus aportes, ¿sí? Entonces ustedes en la plataforma van a encontrar una pestaña que dice glosario colaborativo, en donde primero les describe un poco cuál es el modo, les tira como ciertos tips de cuál es el modo de intervenir en la herramienta de la wiki. ¿Alguna vez alguien trabajó con una wiki en el aula? No, no. No. Bien. Bueno, la wiki es un espacio, una herramienta que nos provee el aula, que, por ejemplo, ¿alguien trabajó en un Drive? Supongo que sí. Si son de la Facultad de Periodismo, trabajaron en Drive. Sí. Bueno, la wiki es un poco la dinámica del Drive. Son documentos que se abren colaborativos, en donde todas las personas que estamos dentro de esa wiki podemos editarlos. Por ejemplo, si yo escribo y después entra Nicole y defino qué es el diálogo para mí, en base a lo que estuvimos trabajando, ¿no? Defino lo que es el diálogo, y después a Nicole se le ocurre agregar algo que complejiza aún más el concepto, retoma mi definición y agrega algo. Por ejemplo, escribo y, no sé, me faltó un acento en una palabra. Nicole lo ve, lo puede editar, ¿sí? Nosotros por eso ahí lo que decimos es que tenemos que ser cuidadosos, cuidadosas de las ediciones que hacemos y a su vez, como no sentirnos con susceptibilidad de si alguien, alguna compañera, algún compañero nos edita algo de lo que hemos puesto. La idea es que nosotros, al finalizar el cuatrimestre, podamos tener un documento en donde ese documento, la definición de glosario, ustedes saben que es, digamos, un dispositivo que lo que nos brinda son como los conceptos específicos de un campo disciplinar. En este caso va a ser del campo de comunicación y educación con perspectiva de género. Entonces la idea es que cuando nosotros terminemos el cuatrimestre, ustedes puedan tener un documento, un dispositivo que les sirva, que les quede para cualquier espacio, digamos, posterior a la cursada de comunicación y educación, en donde ustedes puedan visualizar los conceptos claves de este campo disciplinar, ¿sí? Y que lo hagamos de manera colaborativa. Entonces, hoy abrimos este espacio y la idea es que hasta mediados de junio, fines de junio, hagamos intervenciones.
Nosotras, tanto Helio como yo, lo que vamos a evaluar es las participaciones que han tenido. Nosotras tenemos la posibilidad, vieron que el aula es muy panóptico, entonces podemos ver qué aporta cada quien adentro de la wiki, ¿sí? Y eso obviamente se va a tomar como parte de una actividad y es una nota conceptual, ¿no? Bien, ¿alguna duda sobre el glosario? ¿Algo que quieran comentar? Sí, ¿En qué sección está eso? Perdón, o sea, ¿habló Nicole o Lorena? Me perdí No, ahí. no, yo, Nicole, perdón. Lo van a encontrar adentro del aula como si fuese una pestaña más. Ustedes vieron que en el aula tienen clase 1, clase 2, así, bueno, va a aparecer Sí. glosario colaborativo. Ustedes ahora, si se meten al aula, van a ver una pestaña que se llama glosario y otra pestaña que se llama trabajo final. ¿Sí? Sí. Sí, estoy acá. Pero, ¿qué sería ahí como si fuera un foro, digamos? Sí, Ahí mismo. abajo vos tenés la presentación, o sea, donde explica un poco esto que yo les comenté recién, los cuidados que tenemos que tener, y abajo te aparece la pestaña, digamos, como si fuese un foro para hacer la intervención. ¿Lo encontraste? ¿Estás ahí? Sí, sí, claro, ahí entonces. Ahí Sí, sería. exactamente. Ah, Ahí. pensé que era como en otra parte, como que había un documento. Es súper, digamos, parecido. No les digo igual, pero muy parecido a los distintos espacios que venimos utilizando en el aula. No se van a encontrar con nada extraño, no van a tener que hacer, no es que se meten en un lugar y se meten, es bastante intuitivo, simplemente nosotros los recaudos que les damos es esto de que se comprenda que es un espacio colaborativo, en donde hay una edición constante, y después también, al ser un espacio colaborativo, que tengamos en cuenta ciertas formalidades para que nos quede un documento estéticamente, académicamente, comunicacional y educativo. Entonces, en eso un poco lo que les decimos es, bueno, tenemos que ordenarnos, bueno, el concepto que vamos a describir, que se ponga en mayúscula, en negrita, también está bueno que podamos ordenarlo alfabéticamente. Pensemos en que cuanto más en cuenta tengamos cada una de las personas que van haciendo aportes estas cuestiones, primero se evita un trabajo de edición y segundo nos queda un dispositivo muchísimo más amigable para su lectura, ¿sí? Yo quería consultar algo con respecto al glosario. Sí, Lorena. ¿Ustedes van a dar los términos que nosotros tenemos que conceptualizar o es a nuestro criterio? Es a criterio de ustedes. Ah, ok. ¿Podemos, como, no sé, sacar un concepto de cada autor y analizarlo? Pueden hacer lo que quieran, porque el dispositivo es de ustedes. Ok. Pueden hacer lo que quieran. Okay. Llegado el caso, nosotras lo que podemos llegar a hacer es, si vemos que hay cierto concepto que nos parece como clave, que todavía no surgió, sugerir que se trabaje tal o cual concepto. Pero en el inicio está bueno que ustedes tomen la iniciativa. Justamente también es un modo de recuperar algunas cuestiones que tal vez nosotras no le dimos trascendencia y para ustedes fueron claves para comprender algo, por ahí en las cuestiones específicas del género. Si quieren también recuperar algo que se trabajó en el teórico e incorporarlo en el glosario, también se puede hacer. Es importante esto de no hacer un corte y pegue sobre lo que dicen los textos, sino tratar de expresarlo con nuestras palabras. Está bueno también poner ejemplos. En otras experiencias, por ahí lo que se hace es, alguien por ahí describe un concepto y otra persona incorpora un ejemplo, una imagen, algo que grafique ese concepto que se describió. Piénsenlo, ¿cómo les gustaría a ustedes acercarse a un dispositivo, a un material educativo, en este caso,
definido como glosario. ¿Qué es lo que les gustaría encontrar? Está bueno también pensar, por ejemplo, en poner recursos que nos sirvan para definir ciertos conceptos. Entonces, por ahí podemos poner el link de un video de YouTube que me parece que define muy claramente ese concepto, o que complejiza, o que genera una línea de debate, no que lo define. ¿Sí? Tenemos que tratar de ser lo más creativas posibles. Y un poco también en este glosario lo pensamos como la recuperación de todos esos debates que se fueron dando en los distintos foros, ¿no? Entonces también, fíjense, de recuperar esos aportes que ustedes fueron haciendo. Ustedes vieron que en los foros, al final de cada foro, yo les voy haciendo un cierre en donde trato de recuperar esas ideas, fuerzas que se fueron problematizando. Hoy les hice el cierre del foro 5, entonces está bueno que por ahí quienes no han podido hacer una lectura de todos los aportes que se fueron dando, que lo ideal obviamente es que puedan hacer esa lectura, porque siempre es enriquecedor leer a nuestros pares, pero en su caso si no llegaron, bueno, que puedan mirar ese último comentario que hago yo, que, bueno, trato de recuperar todo lo que fui leyendo de cada uno de los aportes que realizaron ustedes. ¿Sí? Entonces, la idea es que eso que venimos trabajando lo podamos plasmar ya en un material educativo en este espacio definido como glosario. Bien, ¿alguna duda, algo más que quieran plantearme sobre el glosario? Cualquier inquietud que les surja, ya sea por esta nueva herramienta o específica del glosario, igual ustedes van a ver, es bastante, nosotros tratamos siempre de describir bien la consigna, me pueden escribir y vamos a ir charlando por mensajería interna, ¿sí? Pero bueno, es importante que pensemos en la recuperación de la totalidad de los conceptos, ¿sí? Esto también nos va a servir, nosotros ¿por qué lo encaramos ahora? Porque nos parece que en paralelo con la producción del trabajo final, lo que nos hace es como un poco empezar a ponernos al día y también ordenar todos esos conceptos que venimos trabajando en un lugar en donde ahí vamos a poder luego recuperarlos para la producción del trabajo final, ¿sí? Entonces, como sugerencia es, primero, hagan una lectura de las clases, hagan algún aporte en el glosario, y luego se ponen como a producir lo que tiene que ver con la reflexión en el trabajo final. Que ahora, después de tanto preámbulo, vamos a trabajar. Bueno, cerramos entonces el tema glosario. Vamos a trabajar con el trabajo final. Ahora les voy a compartir la pantalla. Acá estamos. Bien. El trabajo final lo van a encontrar dentro del aula, como les dije, en una pestaña que dice trabajo final. Dentro del trabajo final, de esa pestaña, ustedes van a encontrar la consigna, van a encontrar un texto, que es un texto orientador para encarar la propuesta del trabajo final, es un texto de Mario Kaplun, y después van a encontrar unos foros, ¿sí? Van a encontrar un foro, el foro específico, como vienen viendo en todas las clases que fuimos abriendo, el foro específico de nuestra comisión. Y la idea de ese foro es que podamos hacerle una utilidad que nos permita sostener el diálogo semana a semana en base a los avances que van teniendo ustedes. Les comento, si se llega a cortar y nos queda pendiente algo, nos volvemos a sumar, así cerramos esto del trabajo final. Porque acá ya me está avisando Zoom que me queda poco tiempo. Entonces, la idea del foro, ustedes saben que la propuesta del trabajo final es una propuesta de trabajo grupal, ¿sí? Entonces, la primera propuesta es que hagan en el foro, que puedan manifestar quiénes son
los integrantes de cada grupo, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de la semana que viene, nosotras nos vamos a estar manejando con encuentros sincrónicos, pero como tutorías, ¿sí? Específicas con cada uno de los grupos, ¿sí? Para que podamos resolver las inquietudes específicas de cada uno de los grupos. Por eso es importante que cuanto antes definan quiénes son los integrantes del grupo. Bien, tenemos. El objetivo del trabajo integrador final es recuperar el proceso de la cursada analizando alguna experiencia educativa, un proceso de formación de sujetos en un sentido amplio, en el contexto de las nuevas normalidades, desde la perspectiva de comunicación-educación, para generar luego una producción educomunicativa o el diseño de una propuesta de intervención. ¿Sí? Ese es como el objetivo general. A ver, nosotros antes, cuando estábamos en la presencialidad, el trabajo final tenía que ver con poder hacer un trabajo, una reflexión específica en base a unas prácticas que se hacían en una institución específica que podía ser una escuela o una organización, ¿sí? En este caso, como nosotros no tenemos la posibilidad de hacer esa experiencia, lo que les proponemos es que ustedes elijan una experiencia educativa, un proceso de formación de sujetos en un sentido amplio, y que se pueda generar, por un lado, una reflexión y luego una producción educomunicativa. Los ejes que les tiramos como disparadores para que ustedes hagan la reflexión son: uno puede ser seleccionar una experiencia formativa propia, como estudiantes en estos contextos, como docentes en el caso que lo sean, como militantes en el ámbito laboral, entre otros, ¿sí? Eso es una, o sea, de estas hay que elegir una opción, ¿sí? Cada grupo elige una opción. Seleccionar algún material generado en este contexto en el marco de las políticas públicas, ¿sí? Seleccionar alguna noticia o noticias periodísticas de medios nacionales o locales o publicadas en redes sociales para reflexionar sobre el tema. O la última opción es otras situaciones o experiencias que quieran sumar, que no se incluyan en los 3 ejes anteriores, siempre van a ser bienvenidas. Bueno, ¿qué esperamos de la primera parte del trabajo? Lo que esperamos es que se pueda hacer un análisis desde la perspectiva de comunicación-educación, ¿sí? Acá, un poco lo que van a ver en la consigna es que van a poder recuperar también aquellos conceptos que aparezcan en ese glosario colaborativo, ¿sí? Nosotros lo que les proponemos son como 3 patas de análisis que lo que les permiten es ordenar y tener en cuenta como la complejidad total que este campo disciplinar nos propone. Por un lado tenemos lo educativo, cómo lo entendemos y analizamos en el material seleccionado, en su dimensión amplia, más allá de las instituciones formales, entendido como formación de sujetos y subjetividades. ¿Qué interpelaciones se ponen en juego? ¿Qué discursos se interpelan? ¿Referencias y referentes educativos? ¿Qué prácticas educativas alientan? Si hay alguna transformación, si es de reafirmación más fundamentada, qué prácticas y huellas propias de la escolarización podemos rastrear, y qué elementos de la crisis de la escolarización aparecen, qué perspectivas educativas se asumen, si son bancarias, críticas o problematizadoras, ¿sí? Después de lo comunicacional es importante tener en cuenta cómo lo entendemos y analizamos esa experiencia, qué sentidos se pretenden construir, si son emancipadores, si son legitimadores del status quo, recuperando las nociones que planteamos cuando hablamos de comunicación alternativa, qué discursos se producen y a quiénes están destinados, cuál es el sentido político que se proponen, ¿se construye sobre algún tipo de estereotipos? ¿Sí? Y la última,
que es el análisis de otras categorías conceptuales que puedan complementar al análisis según la experiencia seleccionada, como por ejemplo el género, las identidades, los estereotipos de género, las juventudes, las tecnologías, entre otras, ¿sí? En lo que se viene viendo en los distintos foros de debate, son dos cuestiones muy determinadas, diría tres. Por un lado, las ciertas categorías específicas del género, obviamente porque la cátedra propone eso, pero también hay algo que se cristaliza en el interés que ustedes tienen y la visión de mundo que ustedes están planteando en sus reflexiones respecto de las prácticas que están atravesadas por cuestiones de género. Por otro lado, también lo que apareció muchísimo en el foro de la clase 5 fue esto de las tecnologías y los procesos educativos en el marco de la virtualidad. Y ahí tenemos que reparar en ciertas diferencias. Una cosa es el proceso educativo en el marco de la virtualidad y otra cosa son las tecnologías, la brecha digital, como se dice, que tiene que ver con la desigualdad de acceso a las tecnologías, ¿no? Es importante ahí que tengamos en claro las diferencias conceptuales. Por ahí lo que pueden hacer es ir recuperando algunos conceptos que fueron saliendo y describirlos en este glosario para que nos queden bien ordenados y que podamos como visualizar la diferencia entre un concepto y otro. Porque en algunos aportes por ahí aparecía como medio empastado eso de la virtualidad, las tecnologías. Algunas personas hablan de las nuevas tecnologías. Bueno, en realidad ya no se habla más de las nuevas tecnologías, porque son las tecnologías, porque nuevo era anterior, o sea, nosotros ya estamos, bueno, hablan de, en los debates, en los aportes, digo, hablan de los nativos digitales y cómo se resignifica este proceso de apropiación con las tecnologías en un contexto de pandemia, ¿no? Bueno, eso tiene que ver también con dejar de definir a las nuevas tecnologías como nuevas y no tecnologías. Entonces, la primera parte es una parte de análisis, de reflexión, en donde lo que vamos a hacer es, en base a un eje que yo defina, a una experiencia que yo defina, que puede ser una experiencia en base a una nota periodística o una experiencia en base a mi propia biografía, obviamente puesta en común con el grupo, vamos a hacer un análisis, ¿sí? Un análisis de tipo conceptual en donde ahí lo que queremos es que se cristalice la apropiación de conceptos teóricos que fuimos trabajando a lo largo de la cursada. Luego vamos a pasar a lo que denominamos la producción educomunicativa. Entonces dice, una vez que hacemos ese análisis, luego de ese análisis lo que les proponemos es que realicen una producción educomunicativa o el diseño de una propuesta de intervención. ¿Qué esperamos? Que puedan producir creativamente un material educomunicativo o el diseño de una propuesta de intervención que dé cuenta del análisis realizado y que pensemos pueda ser utilizado en un espacio de formación de sujetos. Para ello pueden optar por el formato que más les guste, un pequeño video, un podcast, una historia de Instagram, una nota periodística, entre otros formatos posibles, o trabajar al menos en el diseño de 3 encuentros de taller, ¿sí? Para trabajar sobre esta parte de producción, lo que les proponemos como soporte de acompañamiento es el texto de Mario Kaplun, ¿sí? Que habla y problematiza la idea de qué es un material educomunicativo, qué características tiene un material educomunicativo. Profe, Sí. tengo una duda. En el material educativo,